ella la recogimos en la calle. Estaba en una cajita con varios gatos y al azar la cogimos. Con mi familia tuvimos pollito, un conejo, cuyi. Entonces igual estoy acostumbrada a los animalitos, pero siempre me gustaron más los gatitos. Porque los perros me da miedo que como que me den la conocida y me muerdan. Entonces como que el gatito es más dócil, llama. Igual es súper independiente porque salen y todo, pero están ahí, pues son igual de fiel que los perritos. Ella es como un bebé para mí, como una guagüita. La Bambina llegó un día de urgencia en el turno de tarde-noche. Ya llegó porque la tutora escuchó gritos, la escuchó correr por el techo y después la encontraron con que no podía incorporarse, se giraba sobre sí misma, maullaba y llegó de urgencia. En el momento en que se presenta la urgencia se hizo la estabilización inicial porque se desconocía por qué la paciente estaba presentando estos síntomas, pero la sospecha es que había presentado algún tipo de trauma por los antecedentes de que era un paciente felino con hábitos outdoor, es decir, un paciente felino que puede salir a la calle, anda en los techos. Entonces en esos casos, siempre que llegan con signología neurológica de urgencia, uno sospecha de trauma por el antecedente de que tienen libertad de salir. En ese caso lo que se hizo con la Bambina, se hospitalizó, se estabilizó, se manejó dolor y al día siguiente, una vez estable, se hace la evaluación neurológica. Y ahí se puede detectar que la paciente venía con signos de un síndrome vestibular. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía inclinación de la cabeza, se giraba sobre sí misma, tenía nistagmo, que es un movimiento involuntario de los ojos, y además no solo eso, sino también había parálisis facial y habían otros signos que no se relacionaban tanto con un síndrome vestibular, pero además había alteración en todo lo que era el tren posterior. Por lo mismo se le indicó una tomografía de cráneo pensando en un trauma, pensando en que la habían atropellado o que alguien la había golpeado, que es un motivo de consulta bastante común en los pacientes felinos. Y ahí se descubrió que a la paciente la habían disparado con un postón. Este postón había ingresado por el oído izquierdo. Cuando vimos las imágenes de tomografía, movimos el pelo, depilamos a la paciente y encontramos el ingreso del postón. Y el postón pasó por la base del cráneo y generó una hemorragia a nivel cerebeloso. Y el cerebelo es justamente el que controla la motricidad fina, sobre todo en los felinos, tienen un cerebelo muy grande por esta capacidad que tienen de tener movimientos tan finos. Y eso es lo que le generó todos los signos neurológicos, la hemorragia que se generó a nivel de cerebelo. Estaba maullando muy fuerte y le estaba sangrando el oído. Entonces después empezó a convulsionar, ya las pupilas se le dilataron mucho y gritaba. Ya después no era un maullido normal de dolor, ya era un grito fuerte. Entonces ahí ya yo pensé que la iba a perder, pero igual pasó harto rato, no sabía cómo hacerlo y ya los veterinarios. Y todos me mandaron al mismo lugar que era La Reina. Yo llegué también de noche ya al veterinario, entonces la ingresaron al tiro, fue todo súper rápido. Los diagnósticos iban saliendo al tiro, los exámenes, todo. Y bueno, ahí la dejé y ya confiando de que se podía sanar, porque en ese momento yo no sabía lo que le había pasado, que le había entrado esa balín por el oído. Entonces pensé que a lo mejor la habían golpeado y que podía sobrevivir, que no era algo tan grave. Pero nunca pensé, al otro día después cuando me llamaron y me dijeron lo que tenía en el oído y cómo le había entrado y que después le había quedado como en el hombro, ya ahí me preocupé ya mucho más. Y después verla en la incubadora con los tubos, ya. No, ahí yo empecé a pensar que eran mis vecinos y bueno, tener más precaución porque ella era una gata bien callejera, por decirlo así. Yo abría la puerta y ella se quedaba afuerita, subía al techo, me acompañaba a comprar, todos los vecinos la conocen en los almacenes porque siempre va conmigo, pero después de eso y de la recuperación, ahora ya ella está más casera. Yo conocí a la tutora de la Bambina. Ella era una tutora muy tierna, muy acogedora, una tutora que cuando uno como médico explica lo que le está pasando al paciente estaba dispuesta a hacer todo, con ganas de que la Bambina se recuperara, también muy afectada por lo que le generó el problema,
no es una situación agradable, de hecho es algo bien frustrante que le hayan querido hacer daño a tu mascota, a tu parte de tu familia, a tu hija. Y en ese proceso conocí a la doña La Bambina. Claro, rabia, impotencia, porque no se ponen en el lugar de uno, de que no es un simple animal, sino que es parte de uno, de la familia. Y más cuando uno no sabe, porque uno puede ir y decirle, oye, era mi gatita, pasó esto, pero tampoco saber quién fue. Entonces da rabia y incertidumbre también. Bueno, en este caso a la Bambina se le indicó el tipo de hemorragia no era quirúrgica. Hay hemorragias por traumas que son quirúrgicas y hay hemorragias que no son quirúrgicas. Cuando las hemorragias no son quirúrgicas, ahí lo único que se puede indicar es tiempo y manejar los signos clínicos que se están generando producto de la hemorragia. Con ella se mantuvo varios días hospitalizada porque el problema principal era que por el mareo y el nistagmo, el movimiento involuntario de los ojos, ella no quería comer. Básicamente ella sentía que la habitación le estaba dando vueltas, entonces se sentía muy mal. Cuando se empezó a sentir mejor y empezamos a usar los medicamentos para controlar esto, ella empezó a querer recibir algo de comida, pero todavía no era capaz de comer. Entonces, cuando ella ya empezó a revertir los signos clínicos, se colocó una sonda de alimentación, porque ya con ella fuera de peligro, fuera de riesgo y sin ya empeoramiento de la condición neurológica, la indicación era de alta, pero ella se iba a demorar en volver a sentirse 100%. Ella perdió esta capacidad de sentirse ágil como un felino, entonces andaba un poco más torpe, chocaba con las cosas, aún se caía y se fue de alta con la indicación del tubo. Y con el tiempo esta hemorragia debería ir mejorando, que fue el caso justamente de ella. A la semana del alta empezó a comer con muchas ganas, ya no tenía signos clínicos. Entonces fue súper positivo ver cómo este caso tan grave, en donde se había generado una hemorragia y además había una pequeña fractura de la base del cráneo, en ella evolucionó súper positivamente. Y acá ya ella, no, en la casa ya se sentía bien, en su hogar, entonces comía de su plato, tomaba agüita del plato. A los 3 días ya fue al baño porque me dijeron a lo mejor en una semana ella no va a ir al baño, no va a orinar en su arenero, así que es normal. Pero ya a los 3 días la Bambina orinaba, defecaba súper bien, sin ningún problema ni dolor, nada. Actualmente la Bambina en su último control estaba paciente felino normal, muy ágil, muy juguetona, ya no quería que la tocaran mucho, se molestaba un poquito con la manipulación, se sacó su sonda de alimentación porque ya estaba comiendo 100% bien, ya no tenía ningún signo neurológico y había vuelto a hacer su actividad normal. Ahora el problema es que estos pacientes que tienen hábitos outdoor cuesta mucho enseñarles a vivir solo dentro de la casa y en ese proceso se encuentra la tutora, en enseñarle a que ella no salga de nuevo para que esto no le vuelva a ocurrir porque lamentablemente es un daño generado por los humanos, es un daño a propósito, que en el escenario ideal no pasara, pero la única forma de nosotros protegerlos es evitando que salgan. Muy difícil porque los pacientes felinos son de hábitos muy rutinarios, pero ahí el esfuerzo familiar va en generar un ambiente adecuado adentro de la casa para que no tenga que salir a entretenerse afuera. Es decir, tener rascadores, tener lugares donde se puedan subir en altura, tener la cantidad suficiente de juguetes para jugar a la casa, tratar de que el ambiente dentro de la casa sea lo suficientemente activo para que el paciente no tenga que salir. Y además asegurarse con mallas en las ventanas, mallas en los balcones, porque obviamente hay un instinto. O sea, si ellos ven pasar un gato afuera de la casa, una paloma, lo que sea, van a querer salir porque es su instinto. Entonces, además de generar un ambiente rico dentro de la casa para que el paciente haga su vida adentro, tenemos que asegurarnos de que no quiera salir. Sí, ahora ella no sube al techo, a lugares muy altos, ella sola llega hasta un límite y después ya baja solita y se devuelve, pero antes ella podía estar un rato en el techo o afuera en las plantas, ahora no, ya quedó como con ese miedo, por decirlo así, y no va para atrás de la casa, nada, ella está así como adentro y en el patio. Y sigue siendo bien cazadora, le gusta andar saltando, jugando. Pero no, como ella es, sigue igual. O sea, dar las gracias porque igual se preocuparon
De hecho, después de que la bambina ya me dieron el alta, también me hablaban para ver cómo seguía. Entonces, igual se agradece esa preocupación que quizás en otros veterinarios no hacen el seguimiento de los casos que han tenido, como el de la bambina, que igual fue heavy porque fue un malín, entonces no era algo menor para mí. Cuando un tutor está dispuesto a hacer todo por su miembro de la familia peluda, ellos mejoran. Ya aquí no solo hay lo que uno médicamente puede hacer, sino que el amor y el cariño y la esperanza que tenga la familia interfieren de alguna forma con la evolución médica, y eso lo vemos todos los días acá. O sea, si el tutor quiere, el paciente puede salir adelante si además nosotros estamos haciendo todo de la parte médica posible.